Bienvenidos. ¿Cuántas veces después de que fallece algún ser querido, nosotros quedamos con la reflexión y tal vez inclusive la esperanza de que la vida continúe después de esa muerte? Pero hay varios especialistas que hoy nos van a acompañar hablándonos de qué síntomas, qué situaciones, qué información hay desde el otro lado. Hoy en Zona Desconocida, vida después de la vida. Los Olivos es un residencial para personas mayores que prioriza el cuidado humanizado. Ubicado en Punta del Este, a 2 cuadras del mar. Contamos con más de 1.500 metros de terreno y 11 habitaciones. Agenda tu visita al WhatsApp 091-322-837 o por nuestra web losolivosresidencial.com. La vida después de la muerte es una de las cuestiones filosóficas, espirituales y científicas más debatidas a lo largo de la historia. La mayoría de las religiones, filosofías y culturas han formulado creencias e interpretaciones sobre lo que sucede tras la muerte física, reflejando una mezcla de esperanza, temores y especulaciones sobre la naturaleza de la existencia. A continuación, vamos a explorar las principales perspectivas sobre este tema, considerando las posturas religiosas, espirituales y científicas, así como el papel de la experiencia humana. Siempre ha sido el impulso de la humanidad la vida post-mortem. Las primeras religiosidades empezaron enterrando los cuerpos y pensando de que podían volver. Y entonces hay tribus todavía que sacan en los féretros y los marean en el pueblo, ¿no? Para que el espíritu no venga, ¿no? Porque ya consideraban de que había vida. Después, el acercarle elementos, ¿no? Vasijas, los elementos de guerra, un arco, una flecha, etc. Porque iba a ser muy parecida a esa vida. Otra vez recurre esa idea junguiana de la prosopopeia, o dramatización. Entonces la humanidad va dramatizando lo que puede suceder en la vida post-mortem. Las principales religiones del mundo presentan ideas particulares sobre lo que sucede tras la muerte. En el cristianismo se cree que después de la muerte el alma será juzgada y dependiendo de su vida y sus actos irá al cielo, al infierno o al purgatorio. La idea de un juicio final y de una recompensa o castigo eterno es común también en otras religiones monoteístas como el Islam. Y no corresponde a una religión u otra en particular. Abraham Maslow encontraba que el ser autorrealizado, aquel que se sentía bien consigo mismo, con los demás, etc., no necesariamente tenía que tener una creencia. En general, los que él testea son personas que no tenían creencias en religiones. Sin embargo, en sus vidas estaban en paz, en equilibrio, en trascendencia, ¿no? Así que creo que la humanidad en conjunto está en esa búsqueda. Lo mismo esa búsqueda de la inmortalidad taoísta a la que se da hoy en día, donde hay gente que, sea por inyecciones, tratamientos, etc., dan una apariencia de juventud, ¿no? De 30, 40 años y tienen 60, 70. Hoy en día. La experiencia post-mortem también, por otro lado, es la búsqueda y el encuentro de la esperanza. Cada uno lo va a comprender a su manera. Pero esa esperanza es necesaria para vivir, es lo que da sentido a la existencia. Necesitamos tener un sentido en la vida, aún en los momentos de mayor sufrimiento, tal como lo decía Viktor Frankl, por ejemplo, en la logoterapia, ¿no? Con lo que él había sufrido en los campos de concentración nazi. Desde la ciencia, la pregunta sobre la vida después de la muerte enfrenta limitaciones, dado que los fenómenos observables terminan con la muerte física.
La neurología moderna afirma que la conciencia humana depende del cerebro y por lo tanto cuando el cerebro deja de funcionar también cesa la conciencia. Sin embargo, algunos científicos y filósofos han explorado la posibilidad de que la conciencia pueda ser un fenómeno no totalmente dependiente del cerebro, sino una propiedad emergente del universo o de un campo de energía aún no comprendido. Por lo menos en Occidente. En Occidente sí. Sin duda, sin duda. Mientras que en Oriente, y en particular en Medio Oriente, la India, se aferran a las creencias religiosas. Entonces, la muerte me ofrece posibilidades que la vida no me ofrece, porque la vida es tan miserable, tan angustiante. Yo tuve ocasión de estar hace unos meses investigando y estudiando en Lahore, en Pakistán. Es la ciudad más contaminada del mundo, llena de basura, llena de animales raquíticos o muertos, donde las carnicerías están en las calles. Ahí se faena y se vende entre moscas y el olor es terrible. Una sociedad como esta no tiene esperanza. Algunos son ricos y el que es rico no va a soltar moneda. La gran mayoría, el 80%, están sufriendo, ¿no? Y entonces la única esperanza, ¿no?, es la religiosidad. En el sentido de que hay varias religiones, pues esto sabemos que es así, que tiene diversas teorías acerca de dónde vamos luego de la muerte, ¿tá? Pero así como digo esto, que son todas teorías, porque no nos ha tocado todavía cruzar lo que es la etapa, atravesar lo que es la etapa de la muerte, de la vida hacia la muerte, también diré algo que me pareció importante en el trabajo de investigación, y es que algunas energías nos manifiestan cuál es como su creencia a la hora de evolucionar, ¿tá?, de continuar su camino y de ayudarlas. Es decir, hay, por ejemplo, casos comprobados de suicidas que solamente se han ido, comprobable a través de los aparatos, etcétera, etcétera, y de lo que son las psicofonías, solo con religión. Cuando digo con religión me refiero, con religión cristiana, solo con Dios. Las religiones nos proponían, como nos propuso la Iglesia romana, hipotecar nuestras vidas. Y entonces la hipotecamos en pro de lo que va a ser después. No importa, ahora sufren, después van a tener el reino de los cielos. Esto cambió. Yo quiero el reino de los cielos aquí y ahora. Ahora lo quiero. Y si no lo tengo es porque alguien me lo está robando. Y hay instituciones, organizaciones, hay políticos que son los que nos están robando esto. Entonces, es recuperar esa esperanza en Occidente, pero con otras características, más experimentales, más científicas, más liberadas de los dogmas de cualquier tipo, provengan de donde provengan, ¿no? Provengan de donde provengan. Las experiencias cercanas a la muerte han captado el interés científico. Muchas personas que han estado clínicamente muertas han informado de visiones de túneles, luces brillantes y sensaciones de paz. Experiencias que algunos interpretan como evidencia de una forma de existencia post-mortem. De la misma manera, se han desarrollado técnicas basadas en la hipnosis para acceder al recuerdo de lo vivido en esos casos, como también a supuestos recuerdos de vidas pasadas. Existen muchos investigadores, tanto la doctora Edith Fiori, que escribió un libro que vale la pena recomendarlo, que se llama Usted ya estuvo aquí, en el cual ella desplegó a través de bajo hipnosis y bajo observación de cómo había varias personas que tenían diferentes tipos de experiencias que recordaban experiencias de vidas pasadas. Sin embargo, los investigadores sugieren que estas experiencias podrían ser efecto del cerebro al enfrentar la muerte, como resultado de procesos químicos y fisiológicos en los últimos momentos de actividad cerebral. Aún así, la subjetividad de estas experiencias deja abierta la pregunta sobre su verdadera naturaleza y significado. Estas experiencias post-mortem, de un lado y del otro, vuelvo a decir entre comillas, ¿no?,
apuntan a la necesidad de trascender del ser humano. Es decir, el self, el yo, el sí mismo, trata de todas las maneras posibles de sobrevivir. Puede ser algo psicológico, podría ser algo, digamos, algo fermental dentro de uno, a través de su imaginación o de procesos. Pero cuando se pudo corroborar en muchos de estos pacientes que las experiencias tenían un toque de realidad y de ser, digamos que eran muy certeras con respecto a las pruebas de lo que ellos contaban, de esa experiencia que habían recibido, que ellos habían expresado, que habían recibido, que ellos habían expresado. Más allá de las creencias individuales, el concepto de vida después de la muerte cumple una función en la vida humana. Da significado, consuelo y un marco para enfrentar la incertidumbre de la muerte. Pero en todos estos años se ha trabajado con la contemplación, la meditación, la oración, los elementos que van a hacer florecer en el último espacio de la conciencia, en el momento de la muerte, ¿no? Una persona que ha meditado, que ha orado, que ha contemplado, tiene una tranquilidad y tiene una percepción de su propia muerte completamente diferente al común denominador. Porque no aparece el temor, la ansiedad, la rabia, etc. No aparece el temor, la ansiedad, la rabia, etc. Los filósofos han debatido la vida después de la muerte desde hace siglos. Sócrates, por ejemplo, defendía que el alma es inmortal, mientras que otros, como Epicurio, sostenían que la muerte es simplemente el fin de la experiencia humana y por tanto no debería ser temida. En el pensamiento moderno, los filósofos continúan analizando el problema de la conciencia, el yo y su posible continuidad, con énfasis en las limitaciones del conocimiento humano. Una de las formas de supervivencia, que al principio hace 30 años aparecía en películas, hoy es prácticamente una realidad. Si yo puedo transmitir todo mi pensamiento, mis emociones, la forma esquemática en la que pienso a un disco duro en una computadora, si lo alimento con la información de mis células, de mis comportamientos, de mis gestos, etcétera, etcétera, de alguna manera es una especie de vida también post-mortem, que nunca en la historia se dio, ni las momias egipcias lograron esa trascendencia, ¿no? Varias son las preguntas que se plantea el ser humano sobre este tema, tales como ¿qué pasa del otro lado? ¿Qué hay? ¿Cómo es que tantas personas afirman recibir comunicaciones desde el más allá? Estos son algunos de los temas que trataremos en la segunda parte de este informe a continuación. Ya vamos a seguir con este interesante tema, pero antes permítanme invitarlos a mis cursos. Pueden seguirme a través de Facebook Universidad Holística, ahí está la cartelera de actividades, sobre todo el curso de Poder de la Mente, de meditaciones, talleres y demás. Vamos a ver una tanda de virales, noticias virales, a través del análisis de nuestro compañero Jorge Umia. En Pretty tienen la solución perfecta para adelantar este verano y disfrutar al máximo tu piscina. Cuentan con una variedad de productos en climatización, bombas de calor, iluminación y mantenimiento para hacer de la piscina un oasis en tu hogar. Todos los productos cuentan con la garantía y respaldo de su equipo técnico. Ingresa a pretty.com.uy o visita el showroom de Montevideo en General Flores 2965. Viví el verano con Pretty. El pasado miércoles 13 de noviembre se llevó adelante en el Congreso de los Estados Unidos una nueva audiencia abierta al público y transmitida a través de Internet.
Esto que verán es solo un mínimo avance de lo que sucedió en caso de que usted no lo supiese. El hecho tuvo una repercusión mediática importante. A nadie le puede resultar indiferente lo que allí se hablaba. No es la primera vez que sucede que militares retirados, ex agentes de inteligencia, etc., se presentan para dar su testimonio respecto a lo que conocen sobre el fenómeno OVNI UAP, afirmando que el gobierno de Estados Unidos ha recuperado, tanto en su país como fuera, artefactos estrellados de tecnología no humana. What do you believe UAPs could be or are? Strong evidence that they are non-human, higher intelligence. I echo my colleague's comment, sir. Genuinely do not know. Don't know, but we must find out. Se deslizó por allí por parte de uno de los congresistas que incluso a ellos se les quiso persuadir de no hacer algunas preguntas. We're met with people not wanting us to have hearings. We're met with people not wanting us to ask you questions. In fact, many of us were told not to ask some of you certain questions on certain topics. Esto es solo un adelanto de un tema que trataremos en profundidad. El fenómeno OVNI, mientras tanto, está ahí afuera porque sea cual sea su origen, si es que es uno solo, es real. Recuerden que muchas de estas noticias y casos que ustedes hayan vivido nos lo pueden comunicar y también nos pueden seguir a través de las redes, por ejemplo Zona Desconocida en Facebook, Zona Desconocida en YouTube, Zona Desconocida ZD en Instagram o a través de mi Instagram personal que es @HenryHellenser. Vamos a ir a una pausa, después de la pausa seguimos con el tema de vida después de la vida. Continuamos en Zona Desconocida y estamos analizando este fenómeno de qué es lo que pasa después de la muerte, este informe sobre vida después de la vida. Vamos a ver la segunda parte. Para muchos, la idea de que existe algo después de la muerte ofrece paz y propósito, ayudándoles a sobrellevar la pérdida de seres queridos y el miedo a la muerte. Así, la vida después de la muerte no solo es una cuestión de especulación teórica, sino una necesidad psicológica y emocional que contribuye a la comprensión del sentido de la vida. Pero existen fuertes concepciones, tanto religiosas como esotéricas, que nos cuentan de qué se trata todo este proceso. En el libro tibetano de los muertos, ellos manifiestan que requieren de determinada cantidad de horas y de días para que realmente el alma termine de fraguarse y salir del cuerpo físico, ¿no? Desprenderse definitivamente, que se consume la muerte, que se consuma la muerte. La envoltura que llevaría, que es el cuerpo astral, que se desprendió con el corte del cordón de plata, llevaría implícito el cuerpo mental inferior, que es de nuestra personalidad, es la conformación de quién soy yo en este momento, en esta vida. Y aparte lleva consigo también en esa envoltura lo que son los cuerpos eternos o superiores, mental superior, alma, espíritu y esencia. Entonces inmediatamente, casi siempre, el cuerpo astral es eliminado en pocos días o en pocas horas, dependiendo de la evolución de las personas. Y se corta el cordón que se llama el cordón de oro, que es el que establece el lazo con la mente inferior, que es donde alberga todo lo vivido en la última vida. Entonces, en ese momento que se corta el cordón de oro, queda como un cascarón, que es un doble de cuerpo de quien fui yo en vida físicamente, queda ese cascarón astral que muchas veces es utilizado por otros tipos de energías y queda como un fantasma, como una parte etérica, que queda ahí boyando en los lugares donde fue eliminado el cuerpo astral.
Entonces, en este proceso de transformación y desprendimiento, ¿qué parte de nosotros trasciende y qué muere? Los cuerpos más densos, por ejemplo, en nosotros, aparte del cuerpo físico, es el cuerpo etérico, el cuerpo astral, y el cuerpo mental inferior. Serían esos 3 cuerpos inferiores que son los cuerpos materiales que tienden a desaparecer cuando trasciende la persona, cuando fallece la persona. Luego quedarían los 4 cuerpos superiores, que es el cuerpo mental superior, el alma, el espíritu, que son cosas diferentes, y la esencia del ser. Ahí completaríamos los 7 cuerpos, que son los cuerpos eternos, que jamás mueren, y que son los que conllevan toda la sabiduría y el aprendizaje de cada vida. Otra pregunta que surge al tratar este tema es cuánto influye el proceso posterior, la emoción del individuo al momento de la muerte. Sí, influye en el sentido, por ejemplo, te voy a hablar de lo que yo conozco, siempre hablando de forma personal y de las investigaciones que hemos tenido, ¿tá? Porque todo lo demás no me consta y son teorías. Hay institutos en otros países del primer mundo que tienen específicamente a nivel científico, ya sea médico, neurocirujanos, lo que quieras imaginar, que trabajan con lo que son institutos de investigación paranormal. ¿Tá? Estamos hablando de países del primer mundo. Aquí esto está todavía muy en pañales y podemos hablar de lo que nosotros podemos recabar como información y como datos en los casos que nosotros tenemos. Si influye el estado emocional, te diré que sí, porque muchas veces, sobre todo los suicidas, cuando se nos presentan con mucha angustia y muchas veces los ves en la situación de muerte. Desde que existe la idea de la continuidad de la vida, existen también intentos de comunicar con el otro lado. Varios especialistas afirman mantener contacto con seres fallecidos. Vamos a ver, ¿cómo se da este proceso? Vamos a suponer de que un ser desencarnó y se encuentra en el plano espiritual, pero aún conlleva la última existencia y necesariamente tiene cosas pendientes. Entonces, obviamente que ese ser en el plano espiritual va a buscar un medio de comunicación con el mundo, vamos a decir, material de los vivos, ¿no? Físico de los vivos. Y para ello se van a utilizar todos los medios desde el plano espiritual, tal vez reutilizando parte de esas estructuras astrales, de esos cuerpos astrales o de ese cuerpo mental inferior, para poder ayudar a manifestar desde el plano espiritual. Es un tema bastante complejo el de la interpretación. Es decir, una vez que uno le llega a eso, ¿qué hago con esto? Porque ha pasado muchas veces que estás canalizando algo que ya ocurrió, o canalizando algo que está ocurriendo en ese momento o algo que va a pasar. Son distintos tipos, de mensajes o de información que a uno le llega. Entonces, lo que es la interpretación de eso es bastante complicado. Muchas veces tenemos una investigación y llega una canalización que tiene elementos que luego en esa investigación se pueden corroborar. Es decir, sí, esta es la niña que vi en la canalización y luego por supuesto vienen las confirmaciones con mi otro colega medium. Sí, hay una niña así, asá, entonces tratamos de no cruzar información jamás entre nosotros y sí en lo que es el trabajo de campo. ¿Tá? En ese caso, por ejemplo, cuando viene una confirmación, es esa niña que vi y me muestra cómo murió y podemos obtener otra información. La necesidad desde el plano espiritual de tener que enviar un mensaje o tener que comunicarse con aquellos que dejó, permite que él pueda modular y ser entendible en la parte de la clariaudiencia. Va a depender también de que la sintonía del otro lado, desde el plano físico, las personas estén en un momento de sensibilidad, que suele pasar eso. Suele pasar eso porque obviamente están viviendo la pérdida del otro lado. Están viviendo que se han perdido el ser querido, entonces hay una sensibilidad especial en ese momento.
y por eso de repente ese lazo de comunicación se dé de una manera mucho más fácil en el plano astral, cuando la persona va a acostarse, descansa y ahí se desprende en el plano astral y tiene un más fácil acceso, quien está en el plano espiritual, acceder a ese contacto. Quien está en el plano espiritual, acceder a ese contacto. Pero entonces, ¿qué es el otro lado? ¿Cómo es el otro lado? ¿Qué hay? En realidad nosotros hemos intentado llevar esto a lo, digamos, a lo más objetivo, documentar esto lo más científicamente posible, y hemos realizado algunas preguntas a esas energías con las cuales nos comunicamos, de lo cual por supuesto siempre reitero que tenemos registro. Entonces hemos preguntado, por ejemplo, ¿en dónde están? ¿En dónde están? ¿Cómo es ahí? ¿Cómo es? ¿Qué les ocurrió? Muchas de las respuestas primeras que obtenemos es estoy muerto, me mataron, estoy muerto, casi siempre estamos muertos. Muchas veces utilizan increíblemente, o sea, digo increíblemente porque parece no creíble tanto, utilizan la expresión fantasmas, ellos mismos, utilizan la expresión fantasma. Pero si ellos se tienen que presentar de alguna manera cuando decimos ¿dónde están? Las primeras respuestas que obtenemos, que eso sí ha ocurrido de caso en caso, como un patrón que se reitera, es estamos muertos. No llegamos a una conclusión de dónde están. Hemos llegado a preguntar, por ejemplo, por el tema del horario, si hay un horario. Bueno, obtenemos respuestas como sí, no, acá, no estamos, pero no algo concreto que nos diga específicamente dónde están. Sí, por ejemplo, sabemos en esa interacción con los desencarnados que saben o están al tanto, porque también hay experimentos en ese sentido, más allá de lo que uno canaliza en el momento, hay experimentos, ya estoy hablando de experimentación específica que realizamos para obtener comunicación con los desencarnados, de que saben o están al tanto de todo lo que estamos haciendo. Que saben o están al tanto de todo lo que estamos haciendo. Queda claro que para encontrar racionalidad en este tema, debemos tener la suficiente apertura y poner en la ecuación la idea de una realidad multidimensional. Soy un ser multidimensional, pero mi conciencia está fija en esta tercera dimensión. Todavía no puedo desplazar mi conciencia, mi objetiva conciencia, a poder entender qué está sucediendo en el plano álmico, en el plano esencial o en el plano espiritual. En el plano álmico, en el plano esencial o en el plano espiritual. Estas teorías no están respaldadas por evidencia empírica, pero resuenan con quienes buscan una explicación de la muerte intentando acercarla a la ciencia. Que no sabemos, hasta efectivamente cuando esto pasa, no sabemos qué hay del otro lado. Sí tenemos indicios de que continúa, que hay algo que continúa. ¿tá? No sabemos en qué condiciones y en qué formas, sí sabemos, o por lo que nosotros podemos experimentar e investigar, que hay algo que continúa, que muchas veces refleja la esencia de lo que es un desencarnado o datos específicos que solo una persona sabía y que de alguna manera intentan comunicarse. La vida después de la muerte sigue siendo un misterio que desafía nuestra comprensión y conocimiento. La ciencia aún no puede confirmar ni descartar la posibilidad de una existencia post-mortem, mientras que la espiritualidad y la religión intentan hacerlo. Aunque las respuestas definitivas parezcan ser inalcanzables, la búsqueda de comprender qué sucede tras la muerte sigue siendo una exploración profunda de la naturaleza humana, que une a la humanidad en su búsqueda de sentido y trascendencia. Este tema es absolutamente sensible, sobre todo porque toca afectos de todos nosotros, ¿no? El pensar, el sentir, el conocer o no de qué es lo que pasa después de la muerte es un tema que es demasiado sensible y muchas veces, a mí particularmente, hay personas que me preguntan mis conclusiones sobre los temas que tratamos aquí en Zona Desconocida. Me preguntan por las redes, por privado, en los cursos, en las conferencias, en los talleres. Y siempre trato de dar una devolución en base a mis conclusiones, pero particularmente con este tema no tengo una conclusión demasiado clara. No sé exactamente de qué se trata, evidentemente, ¿no?
porque por la complejidad del tema también. Pero sí tengo una conclusión bastante certera o clara con respecto a lo que yo siento. Y es que tal vez la situación última de la persona cuando está por trascender, cuando está por fallecer, determina el proceso siguiente. Es decir, he visto casos de personas que tienen como una cercanía a el proceso de trascender cuando son más informadas o espirituales o aceptan la continuidad de la vida. Seguramente sea un traspaso, un trascender más armónico que aquel que se niega al fenómeno, que está contrariado o tal vez inclusive si es sorpresivo. Y ahí creo que hay una clave, ¿no? Por eso la importancia de informarse sobre estos temas, de tocar este tema, sobre todo las personas que han sido bastante escépticas con respecto a este fenómeno. Bueno, tal vez abrirse un poco más a entender de que hay tantos y tantos casos documentados de personas que han tenido muerte clínica y han trasladado su información a este plano después de regresar, y también la cantidad de casos de personas que han corroborado el contacto de sus seres queridos luego de la muerte. Por eso es importante siempre abrir el espacio para entender qué más hay detrás de la zona desconocida. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Gracias por estar. Nos vemos la semana que viene. Miles de almas sin hablar, miles de estrellas y no estás más.